para ver algunos ejemplos. Bueno, como les dije, hay tres maneras básicas de citar, que es la cita de paráfrasis, la cita textual y la cita de citas. Por ahí en la sesión pasada ya estuvimos comentando a qué se refiere cada una. La de paráfrasis, cuando nosotros hacemos alguna interpretación de la idea que el autor expresó en su documento, nosotros la interpretamos y ya ponemos con nuestras propias palabras, ponemos lo que el autor quiso decir. Cuando es cita textual, pues literalmente tomamos las líneas que el autor escribió en su libro y las incorporamos a nuestro texto. Y cuando es una cita de citas, pues es lo que les acabo de decir, que cuando estamos consultando un autor, pero ese autor a su vez consultó a otro autor para poder elaborar su investigación. En la primera cita, que es la de paráfrasis, los elementos que vamos a utilizar solamente son dos, que es el primer apellido del autor, como en este caso, que es Palacios, y entre paréntesis vamos a poner el año en que se realizó la obra. Y luego ya aquí vendría, enseguida vendría nuestra interpretación. Por ejemplo, le ponemos Palacios, 1985, que es la fecha de la obra, expone que, y ya después de ese que, ya ponemos lo que nosotros entendemos o lo que nosotros interpretamos de la idea original. Aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, el autor aquí es Gómez, el año de su obra es el 1997, hace ver a que, ya después de ese que, pues ahora sí ya va nuestra interpretación, por eso es paráfrasis. Cuando tenemos a grupos como autores, por ejemplo, a instituciones, aquí está la universidad, pero pueden ser instituciones, empresas, colectivos. Pero en ese ejemplo, la universidad, pues nada más sustituimos que les dije, el apellido del autor lo sustituimos por el nombre completo de la universidad o del grupo que estemos utilizando. En este caso es la UVEC, entonces ponemos la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, entre corchetes ponemos UVEC y entre paréntesis ponemos el año en que la UVEC sacó la obra en la cual nos estamos basando. Bueno, eso es respecto a la cita textual, cita de paráfrasis, perdón. Luego pasamos a la cita textual. La cita textual, aquí lo único que varía con referencia a la cita pasada es que utilizamos el número de página. O sea, aquí vamos a utilizar el apellido, la fecha en que se publicó la obra que estamos utilizando y el número de página de la obra que estamos utilizando. Ay, bueno, perdón, estaba viendo unos mensajes de sus compañeros que apenas se van a conectar. Bueno, vamos a ocupar estos tres elementos para una cita textual. La diferencia también en esta cita textual, aparte de utilizar el número de página, es que la cita textual va a ir entre comillas. Si se fijan aquí en este ejemplo, yo la tengo subrayada. Empiezo con comillas. Por ejemplo, aquí las comunidades virtuales deben favorecer el aprendizaje de los individuos y cierro con comillas. ¿Por qué cierro con comillas? Porque esto desde las comunidades virtuales deben favorecer el aprendizaje de los individuos. Son palabras del autor, no son palabras mías. Entonces, por eso las pongo entre comillas para que el lector sepa que esas palabras son del autor, que el autor tuvo esa idea y yo nada más la estoy retomando para elaborar mi trabajo de investigación. Igual que la cita anterior de paráfrasis, empieza también con el apellido del autor, que es Gallardo, el año en que salió su obra, que fue en el 2012, y luego ya si pongo su cita, pues ya la pongo entre paréntesis. Y al cerrar el paréntesis, al cerrar las comillas, pongo entre paréntesis el número de página en donde se encuentra la información que estoy utilizando, que estoy sacando. Por ejemplo, las comunidades virtuales deben favorecer el aprendizaje de los individuos, entre paréntesis página 112, porque en la página 112 del libro original es donde aparece esta cita que estoy utilizando. Acá es igual, nada más son dos autores en lugar de uno. En este caso nada más ponemos González y Smith, González y Smith, y el año
igual hacemos acá, abrimos comillas, ponemos educación, respeto, tolerancia, apertura, transparencia, todo lo que dijo, lo que haya dicho el autor, cerramos las comillas y entre paréntesis ponemos la página de donde sacamos esta cita. Luego, cuando son las citas textuales hay dos variantes. La primera es cuando la cita es una cita corta, es cita de menos de 40 palabras, y cuando la cita es mayor a 40 palabras. Cuando la cita es menor a 40 palabras, pues no hay mucho problema porque en esencia se hace así como les dije ahorita. Abrimos paréntesis, ponemos la cita. Las comunidades virtuales deben favorecer el aprendizaje de los individuos. Si se fijan, es cortita la cita, menos de 40 palabras. Por eso la pude poner entre paréntesis y al cerrar, entre comillas, y al cerrar comillas, abro paréntesis para poner el número de página en donde está la información que ya estoy citando. Esto en caso de que sea una cita de menos de 40 palabras. Si por el contrario, lo que vamos a citar es todo un párrafo y este párrafo pasa de las 40 palabras, excede las 40 palabras, entonces no lo podemos citar igual, entre comillas. Lo que tenemos que hacer es tomar ese párrafo y sacarlo del texto y ponerlo por separado. Abajito del texto, sacar el párrafo y ponerlo más abajito. ¿Por qué ponerlo abajito? Porque vamos a ponerlo a doble espacio y con una sangría especial. Aquí les comento yo que es si es de mayor de 40 palabras, como les dije, que es todo un párrafo, se saca del texto el párrafo, se pone a doble espacio, se le pone una sangría izquierda de 2.5 centímetros y no se ponen las comillas aquí. Y al finalizar se ponen los datos que ya conocemos, que es el nombre del autor, el año y la página de donde lo sacamos. Si son dos párrafos, vamos a hacer lo mismo. Los vamos a sacar del texto de nuestro trabajo. Vamos a ponerlos a doble espacio. En la sangría izquierda le vamos a poner 2.5 y en el párrafo adicional le ponemos otro 0.5, sí, medio centímetro de sangría para indicar que son dos párrafos los que tomamos prestados de otra obra. Y al final igual, entre paréntesis ponemos el apellido del autor, la fecha de la obra y el número de páginas en donde aparecen esas líneas o esos párrafos que estamos tomando para elaborar nuestro trabajo. Bueno, llevamos dos, que es la cita de paráfrasis y la cita textual. Vamos a pasar al tercero, que es la cita de citas. Como les dije, en la cita de citas, nosotros estamos haciendo referencia a un autor que a su vez hizo referencia a otro autor para poder integrar su investigación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar el apellido de ambos autores, el año de la obra de los dos autores y la página de la obra que estamos consultando, de la obra actual de la que estamos consultando. Por ejemplo, en este caso tenemos García, 1990, citado por Fuentes. O sea, nosotros estamos viendo el libro del autor Fuentes, que salió en el 2000, pero este autor Fuentes hizo referencia a otro autor que fue García, y García hizo su trabajo en 1990. Entonces le ponemos, si vamos a utilizar una cita de citas, entonces le ponemos García y entre paréntesis 1990, porque es el año en que hizo su obra, luego citado por el autor que nosotros estamos utilizando, que en ese caso es Fuentes 2000, porque en el año 2000 salió su obra, y el número de página en donde aparece esta cita. Nuevamente, abrimos paréntesis, ponemos la cita y cerramos paréntesis. Esa es la cita de citas. Para citar algunas figuras, bueno, yo no recomiendo citar mucho figuras, pero porque tenemos que tener conocimiento aquí de si están libres o están bajo licencia de autor, son el dominio público, pero eso ya lo veremos más adelante. Si quieren citar figuras o se ven la necesidad de citar figuras, no es muy difícil. En ese caso, toman la imagen que van a citar
y a manera de pie de foto, le ponen la siguiente leyenda. Figura, no le vayan a poner figura X, es figura y yo le puse X porque puede ser figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, según el número de figura que vayan encontrando en su trabajo. El número es secuencial y va a ir aumentando. Bueno, después de que pongan esta figura, ponen punto y siguen con el nombre de la imagen tal y como aparece en la fuente original. Ya que ponen el nombre, ponen punto otra vez y entre paréntesis ponen el primer apellido del autor. Aquí sí sin iniciales de su nombre, nada más el puro apellido del autor y el año en que creó o en que publicó su obra. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí como ejemplo está esta imagen. Aquí está figura 1 porque apenas es la primerita que estamos viendo, el título de la imagen, y ya que se acabó el título, abro paréntesis, y en el paréntesis pongo el título el apellido del autor, seguido del año en que publicó su obra o en donde, en la obra en donde aparece esta imagen. También pueden hacerle igual, bueno, como les decía, el número secuencial es la segunda figura, entonces le ponen figura 2, título de la imagen tal como aparece en el libro, entre paréntesis ponen el apellido del autor, iniciales de los nombres, no nada más el apellido del autor, el año de la obra y pueden poner la página en donde aparece esta imagen en la obra original, que aparece en la página 97. Esto es en lo que se refiere a figuras. Si van a citar alguna tabla, pues es igual, nada más en lugar de figura le ponen la palabra tabla. Es igual, tabla 1, el título de la tabla y entre paréntesis el apellido, coma, el año de la obra. Cierran paréntesis y es igual. Si la figura es de su autoría, por ejemplo, ya ven que en algunos retos se les pide elaborar, por ejemplo, un mapa conceptual del derecho romano. Entonces, si ustedes se ven la necesidad de hacer referencia a esa figura que fue creada por ustedes, entonces van a utilizar la palabra figura, el número secuencial. Por ejemplo, aquí yo puse 20 porque ya suponiendo que ya vimos 19 antes que y esta es la 20, pues es figura 20. El título de la imagen, que es cómo se hace una auditoría o la auditoría, y luego ya no ponemos apellido del autor ni año. Ya si no aparece estos datos, se da por entendido que es de autoría propia, que ustedes lo hicieron. Entonces, como ven, no es difícil porque nada más son 3, es cita, cita de paráfrasis, cita textual y cita de citas. De todos modos, este documento se los voy a pasar ahorita terminando la sesión para que lo repasen y ahí pueden ver los elementos y los pueden ir comparando con los ejemplos. Bueno, ahora pasamos a las referencias. Durante las referencias, bueno, aquí vienen unas recomendaciones generales de las referencias, cómo se deben de ordenar, que se deben de incluir únicamente referencias de lo que estamos citando, o sea que si hacemos 10 citas, pero de esas citas utilizamos nada más 5 documentos, pues vamos a tener 5 referencias, no las 10 referencias, porque pues, los libros se repiten. Aquí dice cómo ordenarlos de acuerdo al nombre al nombre del autor, al orden alfabético. Por eso les digo, ustedes con más calma pueden ir revisando este documento, se los voy a pasar. Aquí lo que les digo aquí, orden de las referencias, aquí está. Por ejemplo, García, porque es un solo autor. Acá se repite el autor, pero lo hizo en compañía de otro, que es Sánchez y López. Entonces ponemos los 3 autores, pero le damos preferencia a donde solamente aparece un autor. Si consultamos 2 libros del mismo autor, vamos a darle preferencia al libro más antiguo, en este caso el de 1998. Aquí está, o sea, el apellido del autor, inicial de su nombre y el año de su obra.
Igual como les decía en las referencias, por ejemplo, cuando se trata de autores corporativos, esto de acá, el apellido y la inicial de su nombre, lo vamos a sustituir con el nombre del corporativo, que en este caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre corchetes ponemos IMSS y luego entre paréntesis el año en que emitió la obra a la que estamos haciendo referencia, y acá viene el título de la obra. Ahorita les pongo un ejemplo para que se den cuenta. Por ejemplo, entre los más comunes que vamos a utilizar serían los libros. Uh, como les dije, los elementos que utilizamos para hacer la referencia de los libros sería el apellido del autor, las iniciales del nombre, el año de la obra, el título de la obra, entre paréntesis y seguido del título, la edición de la obra que estamos consultando, ciudad y país donde fue editada, y por último, el nombre del editorial. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí están los autores porque fueron dos autores, y aquí está apellido y la inicial de su nombre, apellido y la inicial de su nombre. Bueno, fueron tres autores, perdón. Apellido inicial de sus nombres. El año en que se hizo su obra, que fue en el 2007. Luego el título de la misma, que es Fundamentos de Marketing. Entre paréntesis, la 14ª edición, que es la que estamos consultando. Ciudad y país, aquí coincidió en que las dos partes, la ciudad y el país, fueron México. Entonces, pues nada más ponemos México. Y la editorial la ponemos hasta el último. Aquí está. En caso de que consultemos algún libro, pero que sea muy reciente el libro y que sea su primera edición, entonces ese dato no lo ponemos. Aquí está el ejemplo. Utilizamos los mismos elementos: apellido del autor, inicial de su nombre, año de su obra, el título de la misma, ciudad y país en donde se editó la obra. Y si ven, aquí no estamos poniendo ya el paréntesis porque es la primera edición. Entonces, si ya no vemos el paréntesis, sabemos que es la primera edición. O si saben que es la primera edición, no pongan en paréntesis. Luego de aquí ya suprimimos eso y nos saltamos al nombre del editorial aquí. Cuando tenemos libros con autor corporativo, pues vamos a hacer lo que les expliqué hace ratito. Vamos a sustituir el apellido y el nombre del autor por el nombre de la corporación, que es Fundación Mexicana para la Calidad Total AC. Si se fijan, es lo mismo, nombre del autor, acá es el nombre del autor, nada más que ya es una fundación. Y los elementos siguen igual, entre paréntesis, el año de la obra, el nombre, que es el primer inventario mexicano, esfuerzos y procesos para la calidad total, la ciudad y país de edición, que fue México. Aquí la palabra autor es porque la Fundación Mexicana para la Calidad Total fue la misma que editó su obra. O sea, ellos mismos editaron su obra para poderla sacar al mercado. Entonces, si coinciden estos dos, en lugar de que pongan aquí el nombre del editorial, ponen la palabra autor porque es el mismo que este. Bueno, si hacemos la referencia un poquito más larga, o sea, si ya utilizamos de plano un capítulo de un libro, la referencia va a tener los mismos elementos que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores. Nada más le vamos a agregar el número de páginas. Se fijan, aquí está el apellido y la inicial del autor, de los autores. Año de la obra, el nombre, segmentación de mercado y estrategias de mercado. En fundamentos de marketing, 7ª edición. Y aquí lo que cambia respecto a los otros ejemplos es que después de la edición ponen el número de páginas. Como aquí fue un capítulo, ponemos pp, o sea, páginas de la 70 a la 85. Cerramos paréntesis y ya seguimos con los demás elementos que les dije acá, que es el lugar donde se editó y la editorial. Fíjense, cerramos paréntesis y ya ponemos México porque se hizo en la Ciudad de México y en el país. Y la editorial, aquí la tenemos al último. Si hacemos uso de un libro en línea, entonces la estructura cambia un poquito. Seguimos utilizando el apellido, el primer apellido y la inicial del nombre del autor. En este caso son dos autores. Tenemos el año en que se hizo la obra, que fue en el 92, el título de la misma, país
país y, bueno, ciudad y país, que fue en Arkansas, en los Estados Unidos. Aquí está ciudad y el país. La editorial aquí está. La editorial. Y lo que cambia es esto. Le agregan la leyenda versión en línea, recuperado de, ya aquí ponen la dirección, que es HTTP. Ahí ponen la dirección. Bueno, si el libro lo encontraron en línea y no tiene una edición impresa, no existe en papel, nada más lo podemos encontrar en línea, consultarlo en internet, la estructura cambia todavía un poquito más, porque en este caso las referencias no incluyen la ciudad, el país ni la editorial. O sea, de los elementos que estamos viendo, les recortamos la ciudad, el país y la editorial y únicamente nos quedamos con el apellido del autor, la inicial de su nombre. Aquí tiene SF porque SF quiere decir sin fecha porque la fecha no está visible o no la conocemos o la fuente que consultamos no nos da ese dato. Entonces, cuando no nos da el dato, le podemos poner SF, o sea, sin fecha. Y seguimos con la misma estructura. Apellido del autor, inicial de su nombre, sin fecha, el título de la obra. Como no vamos a poner ciudad, país ni editorial, nos saltamos hasta la leyenda que dice recuperado de, aquí está la dirección que dice httpw. Ya no le ponemos versión en línea porque al no contener los demás elementos se entiende que exclusivamente ese libro lo encontramos en línea. Ahora pasemos a uno que yo creo que va a ser uno de los más requeridos o más referidos porque es un libro tomado de una base de datos de la UBEC. Ya ven que la UBEC tiene su biblioteca, entonces ahí pueden acudir a consultar algunos títulos. Cuando esto sea así, lo que vamos a hacer es que vamos a poner, después de la leyenda recuperado de, le vamos a poner recuperado de la base de datos de la UBEC. Aquí está el ejemplo. Apellidos y la inicial del autor, el año en que hizo su obra, el título de la obra, que es la historia de Egipto, la ciudad y el país donde se editó, que fue el Madrid, España, la editorial que dice Ediciones Acá, versión en línea, y es lo que les decía, ya es recuperado de la base de datos y libro cátedra, que son los del UB, y entre paréntesis van a agregar el ID del libro. Aquí viene recupera de la base de datos y al final entre paréntesis se coloca el ID del documento. Cuando vamos a ocupar una revista en línea, pues casi por lo regular vamos a utilizar la misma estructura, que es apellido y primera inicial del autor, fecha de emisión de la obra que fue en junio del 2008, el título de la obra, y después del título de la obra ponemos bueno, omitimos el número de ejemplar y el número de páginas y agregamos la palabra recuperado de http://apa.org. Bueno, también va a ser muy utilizada porque puede ser cuando consultamos artículos en Internet y esos artículos están basados en fuentes impresas. Ya ven que en Internet pues, abundan un número de artículos que están basados en diferentes investigaciones que son publicadas en revistas, en libros. Entonces, pero muchas veces nosotros, para más fácil, no sé, utilizamos el Internet o simplemente tenemos mayor acceso a Internet. Bueno, ahí la estructura también es parecida. Seguimos igual. Primer apellido del autor, las iniciales del autor, el año, título del trabajo, en cursivas tiene que ser, el nombre de la publicación, número de la publicación, la página que estamos tomando de ese artículo, porque se supone que está en un libro o en una revista. Entonces, como está basado en una fuente impresa, tenemos que tener la página y le ponemos versión en línea, porque si bien lo estamos consultando en Internet, también existe su versión impresa. También existe el libro o la revista o periódico, lo que estemos utilizando, donde se estén basando. Entonces es importante poner esto, versión en línea, recuperado de, aquí está el ejemplo.
apellido de autor y las iniciales de su nombre, el año de su obra, el título de la misma, en dónde apareció, aquí está, en dónde apareció, número de la publicación es la 5, o sea, no iría muy avanzado, sería la 5, la quinta, como la quinta edición, parecido, pues sería. Luego el número de páginas, número de página o páginas que estamos utilizando, que es de 117 a 123. Versión en línea, recuperado de, ya le ponemos aquí la dirección de donde estamos consultando es el artículo. Cuando consultamos un diccionario o alguna enciclopedia, que es muy común cuando consultamos, por ejemplo, algún término, pues vamos a una enciclopedia. Pues entonces, en este caso, ponemos el apellido y el inicial del coordinador. Porque ya ven que para una enciclopedia pues suelen ser muchos autores y pues, no podemos poner el apellido de todos los autores. Entonces vamos a buscar quién fue el coordinador de esa obra, vamos a poner su apellido y la inicial de su nombre y entre paréntesis la palabra coordinador, entre paréntesis la palabra coordinador, cerramos el paréntesis, punto, entre paréntesis la palabra, perdón, la fecha de la obra, que fue en el 98, el título, que es Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, el lugar, ciudad y lugar donde se editó, que fue en México, el nombre de la editorial, que es Porrúa, y también fue en conjunto con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como fue en línea, lo que les había estado dicho, más bien lo que les había estado diciendo en ejemplos anteriores, como es en línea, le ponemos la leyenda entre corchetes, versión en línea, recuperado de, y ya ponemos el sitio de donde estamos consultando ese diccionario, enciclopedia o esa ley. En caso de que consulten algún diccionario, pero ese diccionario o esa enciclopedia ya esté muy viejita y no tengamos el número, perdón, el nombre del autor, entonces lo que vamos a hacer es vamos a omitir el nombre del autor, y vamos a empezar con el término. Por ejemplo, aquí buscamos el término heuristic, pero no sabemos el autor, entonces omitimos el autor y en lugar del autor ponemos el nombre del término que consultamos, sin fecha, porque como les dije hace ratito, si no tenemos la fecha, no la conocemos, ponemos SF sin fecha, el nombre de la obra, la 11ª edición y recuperado de, ¿dónde está recuperado? Y por último, bueno, ahorita les digo lo de las tablas, pero por último estaría la referencia a una ley. Esto es cuando, por ejemplo, visitamos algún sitio en internet para consultar alguna ley. Por ejemplo, si visitamos, por ejemplo, el sitio web del Congreso de su estado para consultar el Código Civil. Entonces ponemos, por ejemplo, aquí, si consultamos la página del Congreso del Estado de Guanajuato, ponemos aquí Congreso del Estado de Guanajuato en lugar de poner Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Yo aquí visité el Cámara de Diputados de la Unión, por eso tengo esta. Luego la fecha, entre paréntesis, la fecha que consultamos, el nombre de la ley que consultamos, que en este caso fue la Ley Federal de Derechos de Autor, recuperada de, aquí tenemos la dirección de cuando la recuperamos, y dice ley publicada, entre paréntesis, ley publicada originalmente el 24 de diciembre del 96 en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, estas son las más importantes referencias que hay y que pueden utilizar ustedes para sus trabajos. Hay un poquito más y estas las pueden encontrar en los manuales que les estoy dejando en la sección de avisos de su aula virtual, pero estas van a ser las más utilizadas. Y porque traen lo de un libro, cómo se referencia un libro en línea, alguna ley, algún diccionario, alguna enciclopedia, publicación en línea. Entonces, yo quise poner estas porque considero que con estas les es suficiente para realizar sus trabajos, pero no está de más y si ustedes gustan, pueden ir a la sección de avisos del aula virtual y ahí les he dejado algunos manuales APA y los pueden consultar y complementar la información. Bueno, para terminar este documento, les decía yo de las referencias de figuras y tablas. Yo no me gusta mucho referenciar esto porque lo que les decía, cuando incluyes figuras,
Mm, dice, cada una debe contar con su respectiva referencia. En estos casos es importante que el material que se utilice esté libre de derechos de autor o bien cuente con una licencia que permita su uso libre. Y en este caso, ¿se acuerdan lo que habíamos puesto en pie de foto, que era el apellido del autor y luego seguido del título y entre paréntesis el año? Bueno, aquí la estructura cambiará un poquito, que es porque es apellido del autor, la inicial de su nombre, entre paréntesis es el año y luego del paréntesis el título de la imagen. Y esto es lo que yo le vería un poquito de problema, pero en ocasiones nos veremos obligados a utilizar imágenes, pero tenemos que poner recuperado de, ya le ponemos la fuente de donde lo estamos recuperando. Pero entre paréntesis tenemos que especificar esto: imagen publicada bajo la licencia, el nombre de la licencia, dice, de acuerdo con HTTP, sí, eso de HTTP, y es más complicado que encuentren todos esos elementos. Bueno, esto sería en cuanto a referencias de estilo APA. No sé si por ahí les haya quedado alguna duda o ya ustedes consultan el documento y ya después por medio de WhatsApp vemos las dudas que les hayan quedado. O si quieren, podemos quedar de acuerdo para posteriormente hacer otra sesión. Por ejemplo, el lunes, que, que ya sería pues no apresurada, pues, pero es que ya no queda mucho tiempo porque recuerden que ya el 3 de marzo acaban su módulo. Y hablando precisamente de la fecha en que terminan su módulo, y ya rápido, les digo rápido porque yo puedo estar aquí con ustedes pues mucho tiempo, pero ya nada más quedan 4 minutos y medio. Entonces, lo otro que quería compartir con ustedes sería nada más la cuestión de los tiempos en esa recta final de su módulo. Bueno, como ustedes saben, tenemos hasta el 3 de marzo para que realicen el envío de sus retos. La única diferencia es que durante esas 3 semanas ustedes pudieron haber hecho UFO o hicieron UFO de sus 2 oportunidades para enviar un reto. Ya a partir de mañana y hasta el miércoles es ya nada más, bueno, esto es algo nuevo que implementó la UVEC, que ya a partir del sábado, del último sábado del módulo, hasta el día que cierre el módulo, que es el 3 de marzo, nada más pueden enviar su reto una sola vez, ya no son dos, ya nada más es una vez. Recuerden que son 70 puntos como mínimo para calificar, para acreditar su módulo. Y yo les compartía, en otras ocasiones les había compartido a grupos anteriores y les quería compartir a ustedes este documento donde manejo los aspectos generales que debe tener, por ejemplo, un trabajo, las reglas de acentuación, que es uso de mayúsculas, la puntuación, o sea, ya saben que la coma y el punto son los que más se utilizan. La coma es una pausa breve y el punto es una pausa un poco más extensa. este, la estructura básica de un trabajo. En las partes preliminares, pues encontramos la portada, la introducción, en el cuerpo de trabajo, pues ya los párrafos de su investigación y la parte final que vendrían siendo la conclusión o las conclusiones y las referencias, que es lo que acabamos de ver cómo se hacen. Otra cosa que les recordaba yo o que les recuerdo es pues que los accesos a la plataforma en sus siguientes módulos, es importante que ustedes estén accediendo a la plataforma a ver las lecciones porque tanto los tutores como los asesores y otro personal académico del UVEC tienen acceso a la plataforma y pueden ver las lecciones que ustedes han visto, las que no han visto, los retos que han hecho, los que no han hecho, o si entran nada más para habilitar el reto y que se marque la lección. Todo eso pueden ver, por eso es importante que ustedes mantengan un acceso permanente a la plataforma. O sea, no que estén todos los días ahí, sino que constantemente la visiten. La planificación para que no se vean presionados, vean sus retos y calculen más o menos el tiempo. Comunicación constante, pues con el asesor para cualquier duda y ayuda para cualquier inconveniente que se presente en la plataforma. Pendientes de la retroalimentación, esto porque en base a las retroalimentaciones, como ustedes pueden mejorar sus trabajos, hacer su segundo envío y aumentar su puntuación y de esta manera cumplir más fácil con el límite de 70 puntos para acreditar su módulo.
Y pues les voy a pasar estos documentos, ya ustedes los revisan con más calma porque ahorita ya se va a acabar, ya nada más queda un minuto. Entonces, pues nada más que darles las gracias a ustedes que estuvieron conectados, reiterarles que tengan un buen cierre de módulo y nos vemos, bueno, o seguimos estando en contacto a través de los medios tradicionales, a través del WhatsApp. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por haber asistido a esta videosesión. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.